Hemos preparado un mensaje que va de acuerdo con la alabanza que hemos oído hoy y la conferencia que dimos ayer. El mensaje no se llama el pecado, se llama nuestra esperanza. Y voy a hacer una irregularidad en términos de predicación expositiva porque voy a hacer una introducción que no tiene nada que ver con el texto que vamos a leer. Pero al final del mensaje se van a dar cuenta por qué. Una de las personas que yo más sigo y de quien he aprendido más es un teólogo reformado que murió en el año 2017 que se llama R.C. Sproul. Y R.C. Sproul, en todas sus, doctorados en filosofía, en teología y en todos sus años de estudio, él fundó tal vez el ministerio cristiano de educación más importante que hay en el mundo, que se llama Ligonier. Y él dice que él puede resumir absolutamente toda la fe, que toda la fe cristiana descansa bajo dos pilares, y solo dos. Uno es que Dios existe y el otro es que la Biblia es su palabra. Dice, todo lo demás es pura exégesis, es pura interpretación bíblica. Pero si estamos seguros de que Dios existe y estamos seguros de que la Biblia es su palabra, nuestra fe está completa. El tema de Dios existe, y nosotros hemos hecho conferencias solo para eso, ¿verdad? Mostrando los argumentos de la existencia de Dios, el cosmológico, el teleológico, el argumento moral, lo que hablaba Emmanuel Kant, y de todo. Hemos pasado 3 horas hablando de la existencia de Dios. Pero en estos días yo me he puesto a considerar el Dios en que creemos. Y vieron que no es fácil comprenderlo. Vean el Dios en que creemos. Todo lo sabe de todas las personas que han habitado, habitan y habitarán en el planeta Tierra. Sabe el pasado de ellas, el presente de ellas y el futuro de ellas. Sabe cuáles son sus pensamientos, sus emociones, sus aspiraciones, sus sueños. Conoce sus intenciones. Además, usa la totalidad de toda esta información porque desde antes había hecho un plan que lo ejecuta magistralmente hasta que llega a un final que él tiene preparado. En todo el mundo, simultáneamente. Cuando uno considera esa clase de Dios, uno dice, es imposible que exista. Un ser así no puede existir. Porque uno en su cabeza no puede realizar que eso que yo les acabo de decir a ustedes sea posible. Dichosamente, nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo que nos dio la fe para creer, nos da la fe para confiar. En adición, la iluminación para acercarnos a las Escrituras y que Dios nos hable de ellas o a través de ellas. Si no fuera por eso, no hay manera de creer en un ser así. No hay forma. Sin embargo, un ser así es necesario que exista para que nosotros existamos. Y esto es uno de los argumentos de la existencia de Dios que hemos presentado muchas veces. Es un argumento que esbozó por allá del año 1100 después de Cristo, Tomás Aquino. Y se le llama el argumento del ser necesario. Para mí es tan lógico que me hace pensar que aunque yo vea que es imposible que ese Dios exista, ese Dios tiene que existir. Y lo que decía en pocas palabras Aquino es que para que algo exista hoy, algo tuvo que haber existido siempre. En otras palabras, que si nos volvemos a ver para el pasado y hubo un momento allá atrás en que no existió nada, hoy no existiría nada. Porque si allá atrás hubo un instante, un segundo en que nada existía y pensamos que la nada es la ausencia de todo, o sea, no hay nada, entonces esa nada no puede producir algo para que empiece a existir. Porque de la nada sale. Entonces, para que exista algo hoy,
tiene que haber habido algo siempre, porque la nada era imposible que existiera en un momento dado. Tiene que haber existido algo siempre. Por lo tanto, ese algo tiene que ser un ser que existe en sí mismo. No fue creado, no tuvo un momento de inicio, existe en sí mismo. Ese atributo de Dios se llama aseísmo. Él existe en sí mismo eternamente. Porque si no existe en sí mismo eternamente, nada existiría hoy. Porque quiere decir que hubo un momento en el tiempo que no hubo nada. Y de nuevo, si hubo un momento en el tiempo que no hubo nada, nada habría hoy. Porque de esa nada no puede salir algo, porque es la nada. ¿Muy enredado? No. ¿Está claro? Por tanto, ese Dios en el cual es imposible creer, es necesario que exista. Por lo tanto, existe. Por lo tanto, tenemos que creer que existe tal Dios, pero si tal Dios existe, debería de haberse revelado en algún lugar, porque de no hacerlo, sería un Dios malvado, porque sería un Dios que se esconde a su creación. Sería un Dios que deja la creación al garete para que la creación vaya por ahí sin rumbo fijo. Y esa revelación, la forma como Él escogió revelarse, se llama la Biblia, la palabra de Dios revelada. Por eso, como la Biblia es la palabra de Dios, de esa clase de Dios, entonces tenemos que ir a la Biblia a entender o tratar de entender esa clase de Dios, lo que Él ha deseado revelar de sí mismo. Por lo tanto, en la Biblia están sus atributos, o sea, quién es Él, cuál es su carácter, habla de el amor, la misericordia y la gracia, pero habla de la justicia, habla de la santidad, habla de la ira, habla de todo ese cúmulo de atributos que Él tiene. Pero sobre todo, la Biblia trata de la historia de la redención, de cómo el ser humano fue creado y cómo vamos a terminar en la Nueva Jerusalén, allá en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. ¿Cuál es, a mi juicio, la revelación más importante de esa fase de la redención de principio a fin? Lo que se ha llamado el clímax de la redención, de la revelación divina. Jesús. Jesús es la cúspide. Si hacemos un edificio es la cúspide. Si es una pirámide es la parte de arriba de la pirámide. Que es Dios hecho hombre para rescatarnos a nosotros de esa condición. Gracias, hijo. Para rescatarnos a nosotros de esa condición de pérdida que vimos ayer en la conferencia y llevarnos a vivir eternamente con nuestro Padre Celestial, con el cual nos reconcilia. Y por eso el mensaje de hoy le hemos llamado Nuestra Esperanza. Es refrescante que después de ayer, hoy hablemos de nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces les voy a pedir, por favor, que me acompañen al Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 17. Y parqueen su vehículo en el versículo 14. Porque ahí vamos a pasar todo el mensaje. Como dice Joel, faltan 2 veces más. Juan 17, 14. La segunda. Para los que no han llegado todavía, Juan 17, 14. ¿Ok? Y vamos a leer el texto porque vamos a leer desde el 14 hasta el 21. Y dice así la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mas no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este texto es bien conocido, está dentro de esa oración preciosa de Jesús. Y lo que he estimado yo que es el mensaje central del texto que sale de ahí es: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué estaba pasando en el momento que Jesús da este texto? Bueno, era la última cena. La última cena, la parte litúrgica, llamémosle así, en la parte de la cena pascual, donde el Señor habla del pan y del vino, fue un pedacito muy pequeño de esa cena del día de la Pascua de Jesús con sus discípulos. Esa cena, si queremos saber qué se habló allí, va desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan. 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos del Evangelio de Juan trata de lo que se habló en la cena. Entonces, como que vale la pena ir a dedicarse un ratito a eso, porque fueron las últimas instrucciones de Cristo antes de ser crucificado. Las últimas. Y el texto que leemos hoy forma parte de la oración que Cristo hizo al final de la cena. Así de importante es esto. ¿Quiénes estaban enfrente? O sea, ¿a quién el Señor les habló de esto y les enseñó esto? Los 11 discípulos, porque ya para este momento el traidor se había ido. Judas ya no estaba, para este momento. La cena empieza con Judas, pero ya Judas se fue de camino. Del texto donde estamos, antes, ¿qué venía diciendo el Señor para poder conectarlo? Bueno, hablaba de la gloria de Dios, hablaba de la gloria de Él que tuvo antes de que el mundo existiera con su Padre Celestial, hablaba del amor del Hijo hacia el Padre, del Hijo hacia sus discípulos, del Padre al Hijo. O sea, hace un compendio de todo eso antes de entrar al texto que vamos a hablar. ¿Cómo empieza nuestro texto? Empieza: yo les he dado tu palabra. Así empieza en el versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra. ¿Cuál palabra? Recordemos que para este momento el Nuevo Testamento no existía. Entonces uno podría pensar que está hablando del Antiguo Testamento, que era la escritura hebrea de aquel tiempo. Solo había llegado hasta el Antiguo Testamento. Pero Jesús tomó el Antiguo Testamento y se los reveló como era, no como los enseñaban los fariseos en aquel tiempo, sino que Él revela lo que hay ahí adentro. Y toda la vida se ha dicho que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, esperando a ser revelado, o que el Nuevo Testamento es la revelación completa del Antiguo Testamento después de Cristo. Pero vamos a ver, Cristo no vayan allá, yo se los voy a leer nada más, en Juan 5:39, le dice a unos fariseos que estaban enfrente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Le está diciendo: vayan para atrás, porque ustedes creen que ahí tienen vida eterna. Tienen razón. Y la única razón que tienen es porque ellas hablan de mí, que soy la vida eterna. Entonces Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento como la Escritura inspirada. Y Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en un texto que es bien conocido por todos, también habla de estas Escrituras y habla de que se las enseñaron su mamá y su abuelita. Dice, y le dice Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo? Habla salvación por la fe en Cristo Jesús en las sagradas Escrituras judías. Y dice, agrega el apóstol: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces entendemos que tanto los apóstoles como Jesús se referían a las Escrituras como la palabra en hebreo que los llaman ellos es el Tanaj. El Tanaj es la suma de los libros del Antiguo Testamento. Pero ¿qué más hay ahí? Bueno, recordemos que Jesús no se conforma con eso.
Jesús es Dios hecho hombre, y cada vez que Jesús es Dios hecho hombre y dice, de cierto os digo, ¿qué está haciendo? Comunicándonos palabra de Dios. Por lo tanto, ahora tenemos algo más que el Antiguo Testamento revelado. Ese de cierto os digo aparece 69 veces en los 4 evangelios. O sea, los 4 evangelios están cargados de enseñanza de Dios a los hombres, revelación de Dios a los hombres, al punto que el Señor inclusive reinterpreta la forma como la Escritura se había dicho. Por ejemplo, en el Sermón del Monte hay una sección que se le llama las 3 antítesis. Vos habías oído, mas yo los digo, ¿verdad? Del adulterio y de hablar groseramente con un hermano y cosas de esas. Entonces, además, cuando el Señor está diciendo, yo les he dado tu palabra, está diciendo, les he dado tu palabra revelada, más la mía. Porque la mía es la del Padre, porque lo que dijo Jesús en repetidas ocasiones es que yo no hablo por mí, sino que hablo por mi Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos que todo el testimonio de Jesús que está registrado en los 4 evangelios son palabra de Dios desde la perspectiva de Jesús a sus discípulos. Todavía no hemos hablado de lo que resta del Nuevo Testamento. Estamos hablando al momento que Jesús estaba en la cena. Sigue adelante el texto y dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esa palabra mundo nos ha traído a nosotros un montón de problemas, porque tiene un montón de acepciones diferentes, no solo una. La palabra griega es cosmos, y ya ustedes dicen, pero cosmos es el universo completo. Bueno, sí, la palabra griega es esa. Entonces, una de las interpretaciones o una de las acepciones que tiene la palabra mundo ahí, cosmos, es la creación. El cosmos que nosotros entendemos como cosmos, la creación completa. En el famoso versículo de Juan 3:16, habla de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a qué se refiere ahí? Ese mundo se refiere a la humanidad. Ya no es la creación, ahora es la humanidad. Una humanidad que le rechaza. Entonces, amó de esta forma esta humanidad que lo rechaza, que dio a su Hijo unigénito. ¿Okay? Y después tenemos algo completamente distinto. En 3:16 dice que Dios amó al mundo, y después Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo. Y aquí se refiere al entorno hedonista, al mundo placentero, al mundo tal que los cristianos estaban tentados a regresar del mundo donde habían salido. Entonces ahora cuando vemos, y el mundo los aborreció, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, estamos viendo que el mundo no es una sola cosa. Y por lo tanto en Juan 3:16 no está hablando de todo el mundo. Entendemos entonces que cada vez que nos acercamos a estos términos, toca rascar un poquito la superficie para entenderlos mejor. Y aquí donde dice que el mundo los aborreció, ¿por qué los aborrece? ¿Por qué aborreció a Cristo y por qué va a aborrecer a sus discípulos? Bueno, el mundo tal y como lo conocemos y como ha sido siempre, es un mundo egocentrista, o como decían ayer en la conferencia, antropocéntrico. Y ese mundo es un mundo hedonista, es un mundo que busca tener recompensa de forma egocéntrica, y con eso está feliz. Y ese hedonismo egocéntrico se infiltra en la iglesia, y la iglesia empieza a tender a ser también hedonista. A estos genuinos los van a aborrecer, porque estos genuinos se van a convertir en algo como los discípulos que el Señor dibuja en el Sermón del Monte. Si ustedes de verdad quieren saber qué es lo que el Señor quiere de ustedes, en términos de ética y moral, o sea, en términos de conducta, lean los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús dice, así quiero que sean mis discípulos. Si así lo quieren interpretar, esos son sus mandamientos. Así es como yo quiero que ustedes sean.
¿Y qué es esencialmente el Sermón del Monte? Bueno, una palabra lo resume muy bien, que lo hemos tomado nosotros para un programa de video que nosotros pasamos hace algún tiempo, Contracultura. El sermón del monte es vivir al revés del mundo. Es poner la otra mejilla, es ayudar al que nos esclaviza, es un montón de cosas. Y esa contracultura lo que hace es poner un espejo enfrente del mundo hedonista. Y ese mundo hedonista con ese espejo enfrente no lo soporta. Y por eso lo aborrece. Y la otra, que está aquí en el texto, le dice al Padre Celestial: no ruego que los quites del mundo. ¿Ven, Señor? No entendí. El mundo los aborrece. Querés que rechacen al mundo, pero no te los estás llevando. Le estás diciendo a tu Padre Celestial: déjalos aquí. Sino que los guardes del mal, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué el Señor, en vez de tomar esos discípulos, no se los lleva de una vez? ¿Por qué los dejó aquí? Porque sus discípulos y la iglesia que van a fundar sus discípulos se quedan con una misión acá. Y esa misión, nos regresamos otra vez al Sermón del Monte, le preguntamos a Jesús cuál es esa, y Él nos responde: ustedes tienen que ser luz y sal. La luz ilumina la verdad, la sal da sabor y conserva los alimentos. En aquel tiempo se usaba para conservar los alimentos. Y por lo tanto, lo que está diciendo el Señor al Padre es: Padre, dejámoslos aquí porque tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál es la misión que cumplir? De ellos, y de lo que vamos a leer más adelante, vamos a formar la iglesia que va a vivir eternamente con nosotros. Y de aquí es donde sale todo este tema. Sigue adelante y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar, que, a ver, todos nosotros, me imagino que todos nosotros, ¿habrá alguno aquí que no venga de extracción católica? Vos, imagínense, solo uno. Y vos, qué dichosos. Hemos trastornado o hemos tomado un significado diferente a la palabra santo. La palabra santo, de los que venimos de la Iglesia Católica, el santo es una persona sumamente especial, sumamente diferente, que hace tantas obras buenas que está en condiciones de trasladar los méritos de esas obras al pecador, que hace milagros y que a través de un proceso muy sofisticado lo canonizan y dicen: este ahora puede ser venerado. El último, hasta donde yo sé, es Juan Pablo II. Sin embargo, la palabra santo en la Escritura es otra cosa. La palabra santo en la Escritura viene en el griego hagiazo, de haga, y en el hebreo kadosh. En el Antiguo Testamento la palabra kadosh se usa en el famoso capítulo 6 del libro de Isaías, donde están los querubines cantando santo, santo, santo. Ahí están diciendo kadosh. O en Éxodo 3, cuando se acerca Moisés y la zarza ardiente le dice: párese ahí, quítese los zapatos, porque usted está a punto de pisar tierra santa. Esa palabra santa es kadosh. ¿Y qué es kadosh? ¿Qué significado tiene kadosh o hagiazo? Apartado, separado, distinto, purificado o consagrado para una misión. No solamente es apartado, sino que además es apartado para que vaya a hacer esto. Tiene esas 4 connotaciones. En teología le llamamos a la primera, que es el pasar, separar o apartar de un lugar para el otro, le llamamos santidad posicional. Porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos pasó de muerte a vida, o sea, nos cambió de posición. Estábamos en una posición listos para ir al infierno y nos pasa a una posición listos para entrar al cielo. Se llama santidad posicional. Ocurre una vez, y esa vez ocurrió cuando el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, entendimos nuestro pecado, recibimos la fe, que es un don de Dios, y le entregamos nuestra vida a Jesucristo. En ese instante nuestra posición cambia. Pasamos de ser carne de condena
a ser santos de Dios, o sea, a ser apartados de Dios. El segundo significado que le damos en teología es, una vez que pasó esto, que es un mérito divino, esto, de aquí en adelante procede vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y esa vida es una vida santa. ¿Eso qué quiere decir? Separado del pecado. A eso se le llama santidad progresiva. Aquí el Señor le está pidiendo a su Padre Celestial que a los 11 apóstoles que están enfrente, a los 11 apóstoles, los santifique en su verdad. El término verdad, tan venido a menos hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo dice que la verdad es relativa y que no hay absolutos. No hay absolutos, ¿es un absoluto en sí mismo? Entonces, ¿qué sentido tiene decir no es que no hay absolutos? Ese es uno. El hecho que estén diciendo que no hay absolutos es un absoluto. Entonces, no es cierto. La verdad, en términos filosóficos, se describe como lo que describe la realidad. Y la realidad es lo que es. Esa silla es la silla. Cuando yo digo, esa es una silla, yo estoy diciendo verdad porque estoy describiendo una realidad. No es tan difícil entender la verdad. No es tan difícil. Sin embargo, la verdad sí tiene una característica. La verdad es única y absoluta y por lo tanto, todo aquello que, hablando de lo mismo, diga algo distinto es falso. Entonces entendemos que la verdad, voy a hacer una redundancia, siempre es verdadero y todo aquello que se le opone siempre es falso. Y aquí lo que dice, santifícalos en tu verdad, pero no se detiene ahí, dice, tu palabra es la verdad. ¿Por qué tu palabra es la verdad? Porque tu palabra emana del Dios de la verdad. Por definición, todo lo que sale de la boca de Dios es cierto, porque Dios es perfecto. Dios es absoluto. Dios es absoluto en todo, absolutamente sabio, absolutamente conocedor, absolutamente bueno, absolutamente gracioso, absolutamente amoroso, es absoluto. Y ese absoluto hace que todo lo que salga, haciendo un antropomorfismo, todo lo que salga de la boca de Dios, por definición es verdad. Por lo tanto, tu palabra es verdad. Entonces, si estamos hablando de que santificación, una de las acepciones es consagrado para una función, y el Señor le está diciendo, santifícalos en la verdad, lo que les está diciendo es, ahora estos van a ser consagrados con tu verdad para ir a predicar tu verdad. Ajá, ahora no solamente estoy en un lugar cómodo porque me pasó de las tinieblas a la luz, sino que me pasó a la luz por un propósito, y uno solo, glorificar a Dios a través de la verdad, que es lo que dice aquí. Sigue adelante el texto. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Imagínense ustedes. La palabra Mesías, por si alguno no sabía, quiere decir enviado con autoridad para cumplir una misión. Por eso, la palabra Mesías, que viene de allá atrás, todos los judíos lo esperaban porque sabían que era el enviado de Dios que traía una misión de liberarlos de la opresión romana. Por eso solo había un Mesías. Y la palabra Cristo quiere decir ungido. Y ungido era aquellos, les voy a poner un ejemplo de una unción. Los caballeros, los que iban a ser nombrados caballeros enfrente del rey inglés, que los tomaban con una espada y le hacían así, para nombrar los caballeros, y después venía el prelado que fuera, el clérigo que fuera, y los ungía con aceite, los untaba con aceite. Entonces esa unción, el untarle con aceite, para que empiecen un nuevo rol, es la palabra Cristo. Eso es lo que quiere decir, el ungido. Entonces, el significado que vemos de Cristo es aquel que fue comisionado para un rol. ¿Cuál es ese rol? La salvación de todos nosotros.
Ahora bien, como tú los enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, no crean que nosotros somos Mesías, ni que nosotros somos Cristos. No es eso lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que yo los redimo con una misión. En términos, yo voy a hacer una nota al margen aquí, en términos de esa misión de Cristo, a mí me han preguntado varias veces que si son salvos la gente que va a creer en Cristo a partir de la cruz, ¿qué pasó con los de para atrás de la cruz? Que no tuvieron oportunidad de entender la cruz y creer en ella. Voy a leerles un texto que está en Hebreos 11:13. No vayan ahí, solo se los leo para explicarles por qué Cristo es el Salvador de su iglesia y su iglesia es la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo, que lo conforma a su pueblo completo. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos. Estaba hablando de Abraham, de Isaac, de Moisés, de todo ese montón de gente. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No murieron redimidos, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces ahora tenemos que todos esos también van a ser colegas nuestros allá arriba en los cielos. Porque la salvación no viene de creer en la cruz. La salvación viene de creer en Jesucristo. Hasta donde yo sé, Romanos 10:9-10 no dice, el que confiesa con su boca que la cruz es el medio de salvación. No dice. ¿Qué dice? El que confiesa con su boca que Jesús es Señor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice para que todo aquel que cree en la cruz. ¿Quién es el que salva? La cruz es un símbolo que nosotros usamos, porque el que salva es Cristo. Él es el que salva. Y ese Cristo se reveló en el Antiguo Testamento en la forma de Jehová. Porque dice la Escritura en Colosenses y en Hebreos que Él es la imagen del Dios viviente. Que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, toda revelación que veamos del Evangelio, las buenas noticias, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Hijo el que se le está dando a los hombres. Por lo tanto, cuando creyeron los santos del Antiguo Testamento en aquel, depositaron su fe en aquel que eventualmente le estaba preparando casa, como dice el texto acá, estaban creyendo en el eterno Hijo de Dios, en Cristo. Hay mucho texto en la Biblia que nos demuestra eso, pero básicamente lo que yo quiero rescatar de esto es que la cruz tiene efecto futuro y tiene efecto pasado. Porque si bien es cierto, estos del pasado no entendían qué iba a pasar aquí, pero creyeron sin verlo y esperaron que algo iba a pasar y que eso que iba a pasar los iba a trasladar a una nueva ciudad, de acuerdo al libro de Hebreos. Por lo tanto, vemos que Jesús, el Cristo hecho hombre, ahora es el redentor de todo ese grupo de personas. Y ahora, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, ahora toca que estos 11, ojo, todavía está hablando de los 11, van a ser enviados al mundo para proclamar este mensaje. Y así como Cristo proclama el mensaje y muere, estos 11, menos 1, van a morir por ese mensaje también. Menos 1 porque Juan no murió de esa manera, es el único que no murió de esa forma. Todos los demás fueron martirizados por andar proclamando este mensaje. Y sigue el texto en el versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. De nuevo, Jesús se santificó a sí mismo, se apartó para cumplir esa misión. No le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos enseña Filipenses 2, sino que se apartó, se consagró a sí mismo
Y por lo tanto ahora, la verdad, llámese su palabra, la palabra que él está hablando aquí, tanto el Antiguo Testamento como todo lo que él explicó en su vida, todo eso los consagra, los santifica. Son santificados en esa verdad, que es su palabra, para que vayan a ser discípulos al mundo, al cosmos que los rechaza, al cosmos hedonista, al cosmos que no quiere que le pongan el espejo enfrente. Y ahora Jesús hace un cambio de marcha en su oración. Dice, ok, ahora están estos, pero ahora ya no voy a hablar de estos. Ahora voy a hablar de los de unánimes que se congregan el 8 de octubre aquí en Furati, porque ellos, ahora Jesús intercediendo por nosotros, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora nos mete en esa audiencia o en ese público. Ahora está diciendo, el mensaje de ellos van a dar palabra, y la palabra que van a dar es mi palabra. Y esa palabra es la que va a servir para que de aquí en adelante todos los que crean en mí, así como han creído los de para atrás, sean mi pueblo. Entonces, todos ellos que creen en mí por la palabra de ellos, la palabra de ellos, de esos 11 que están ahí, es el testimonio apostólico, y así se le llama el Nuevo Testamento, el testimonio apostólico. Porque lo que nosotros leemos hoy de Mateo, que estaba ahí sentado, es lo que Mateo escribió. Es la palabra de Mateo, creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros llegamos a creer en Jesucristo por el testimonio apostólico. Si el Nuevo Testamento no hubiera sido escrito, ¿de dónde cogemos nosotros información de qué es lo que pasó? ¿O de quién es Jesús? Entonces tenía que escribirse. Y por tanto, ahora Jesús está incluyendo el testimonio de los apóstoles como parte de la palabra de Dios. De ahí que entonces nosotros y la iglesia a lo largo de la historia ha considerado el testimonio apostólico inspirado por Dios y palabra de Dios. Por este texto que está aquí. Es por este, por ningún otro. Es por este. Pedro lo entendió. Pedro, ¿cómo hablar de Pedro bien? A ver, Pedro, era super Pedro, ¿verdad? Pedro el de entusiasmo, Pedro Pedro dio su vida por Cristo, Pedro, podemos decir un montón de cosas buenísimas de Pedro. Pedro, por otra parte, era un tosco pescador que la mayoría de los académicos dice que no sabía leer y escribir. Y uno dice, pero ¿cómo escribió primero de Pedro y segundo de Pedro? Ellos tenían un amanuense, un escribano, entonces ellos dictaban y los otros escribían. Pablo también, era lo común. Pero Pedro no era docto, Pedro no era educado. ¿Para qué? Si dormía de día y pescaba de noche. Entonces el griego de Pedro no era muy sofisticado, que digamos. El de Pablo es otra historia. Pablo fue educado en el Harvard de la época, ¿verdad? A los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, probablemente iba a ser el nuevo Gamaliel. Pablo tenía un griego súper sofisticado, era Pablo distinto. Vean lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y vea este agregado, como también las otras escrituras para su perdición. Aquí Pedro está diciendo las cartas de Pablo se juntan a las otras escrituras. Son estas escrituras y otras escrituras. Entonces ahora entendemos que Pedro estaba diciendo, no, si Pablo no puede ser así si no es inspirado por Dios. Y todo lo que Pablo escribe tiene que ser inspiración divina. Tiempo después eso se confirmó. Pero se confirmó no porque lo dijo Pedro, es porque Pablo sencillamente se limita a hacer doble clic a lo que Jesús decía. Jesús enseñaba sintetizando mucho, Pablo sencillamente lo ampliaba. Pero no hay una sola doctrina paulina que no sea una doctrina de Jesús. No hay una sola.
Y ahora el Señor dice, vean qué interesante, el Señor dice, a ustedes 11, a las escrituras del Antiguo Testamento, a todos los que han oído mi palabra y a todos estos que van a creer por la palabra de estos 11 que están aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros. Empecemos porque la iglesia es una. No son 2, 3, 4, 5, 10. Es una. Lo cual nos lleva a pensar que tenemos que tener prudencia cuando buscamos la autenticidad de esa iglesia. Prudencia en dos sentidos. En uno, porque no tratar de meter doctrinas de otra iglesia para acá, pero en otro, que no pensemos que nosotros tenemos algo especial de aquí y corramos el peligro de sacar algo de aquí y convertirnos en una secta que solo ella tiene razón. Entonces los peligros son dos. Son dejar que entren doctrinas falsas de un lado y salir nosotros como iglesia local, no como iglesia universal, a decir que solo nosotros tenemos la verdadera interpretación bíblica. Porque ¿sabe qué los va a decir el Señor? Lo que le dijo a Elías cuando andaba en carrera. Que le dijo a Elías, solo yo he quedado. Le dice, no Señor, yo tengo 7,000 allá afuera. Pero uno no los ve, pero él sí. Entonces hay mucha más gente, muchísima más gente, que está persiguiendo la sana doctrina bíblica. Nosotros vamos todos los años a una conferencia de Ligonier, donde empezaron 200 esa conferencia hace no me acuerdo cuánto, como 30 años. Y ahora los que vamos somos 5,000 pastores. En un Estados Unidos que está lejos de ser bíblico, y ellos son 5,000 comprometidos con la sana doctrina de las Escrituras. 5,000. Ahora vamos en mayo, yo no sé dónde está Cari. Ya va a estar Bebita aquí, entonces quién sabe para que Cari pueda ir, pero no sé, yo no soy quien dice eso. Pero vamos para allá. Vamos a escuchar sana doctrina. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay un montón de gente persiguiendo la sana doctrina. Aquí hace poquito vino una gente porque cerró un boss de CrossFit aquí cerquita, y una de las personas que vino aquí se encontró con Rolly y vio, o no sé si fue que vio los libros o fue que hubo una conversación con Rolly. Pero ustedes son de teología de la Reforma, que es como se le dice a los que estamos persiguiendo siempre la sana doctrina, porque la Reforma se basó en la sana doctrina, precisamente. Y le dice Rolly, sí, claro, vean los libros que hay y todo. Yo también me congrego en una iglesita de esas. ¿Y a dónde? Pues una cosita así chiquititica, creo que es en las montañas de Heredia, no sé a dónde, pero una cosa así pequeñita. Y dice Rolly que le dio una felicidad de entender que hay otra por allá, y el Señor debe tener por algunos lugares otras. Dicho sea de paso, vamos a planear visitarlos un domingo de estos para ir allá. Son muy poquitos, pero al final los que perseguimos la sana doctrina no somos muchos. Pero sería buenísimo ir donde ellos. Entonces hay que tener cuidado. Hoy en día está muy de moda el ecumenismo. El principal agente del ecumenismo es el Papa Francisco. Y lo digo abiertamente, el ecumenismo, y los que quieran grabar, grábenlo, es satánico. El Papa Francisco está dando un mensaje satánico. ¿Por qué razón? Y perdón que lo diga así, pero yo estoy a punto, estaba hablando con Rolly de empezar a producir unos videos denunciando las doctrinas satánicas que están proclamándose en todo el mundo en este momento, y el ecumenismo es una. ¿Por qué es doctrina satánica? Porque van los musulmanes, van los judíos, van los budistas, siembran arbolitos en los jardines del Vaticano, y ahora todos somos uno juntos por la unidad de la iglesia. ¿Y qué dice la Escritura? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de Cristo, no hay salvación. Los musulmanes se van a ir a quemar a los infiernos si no se entregan a Cristo. Los judíos se van a ir a quemar a los infiernos si no se entregan a Cristo. Los budistas se van a ir a quemar a los infiernos si no se entregan a Cristo. Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 12 nos dice que nosotros andamos corriendo la carrera de la fe. ¿Cómo corremos la carrera de la fe? Dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, si la carrera de nuestra fe es poner los ojos en Jesús, díganme ustedes a qué ser le interesa que no tengamos los ojos puestos en Jesús. Al diablo.
Por lo tanto, toda doctrina que nos desvíe los ojos de Cristo es satánica. Y eso incluye la adoración a María, la adoración a los santos, el tema y todas las otras religiones. Porque y se ha infiltrado en la iglesia evangélica. Y empezamos a desviar nuestra mirada de Jesús. Pero nos llamamos cristianos. ¿Eso qué quiere decir? Seguidores de Cristo. Y si la salvación, porque solo hay un ser, solo hay un nombre que se nombre en los cielos y la tierra. Uno, solo, dice la Escritura, que es Jesús el Cristo. Entonces tengan cuidado con el tema ecuménico, porque suena en la superficie muy lindo, el amor y la cosa. ¿Y saben qué es lo que hay en la superficie? Sí, no hay que robar, no hay que matar, todo el tema moral está en la superficie, pero cuando uno rasca la superficie y entra un poquitito a ver cómo es que esas religiones salvan a sus creyentes, se dan cuenta que son sustancialmente diferentes al cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico solo tiene una forma de salvación, y es entregarse al único que salva. Todo lo demás no es. Esta es la verdad de la que estábamos hablando, y todo lo que está contrario se le opone es falso. Pero yo no pienso en aquellos que creen en una falsedad inocentemente. Esos son desviados, son ciegos, guiados por ciegos, que van a terminar en el barranco, como dijo Jesucristo. Yo no pienso en esos. Yo pienso en los que guían a los ciegos. Los dos terminan en el barranco, de acuerdo a Cristo. No de acuerdo a Cristo, los dos van a terminar en el barranco. Pero la responsabilidad del que desvió a aquellos, dice Santiago, ay de los maestros, que serán juzgados más severamente. Ay de los que ponen piedra de tropiezo, dijo Jesús. Ay de todos esos. Así que nosotros, la invitación mía de hoy es: pongan los ojos en Jesús, no lo pongan en nada más, solo en Jesús, que dice el autor de Hebreos, es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con esta unidad? Bueno, yo les decía que el Señor hace algo en síntesis y Pablo después lo explota. Pablo lo explotó en la carta a los Efesios, que los invito a que vayan conmigo ahí, porfa. En el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 4. Efesios 4:4. Joel. Efesios 4:4. Pablo, decime una cosa, ¿qué es el tema de la unidad? Pablo responde: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Un solo cuerpo. ¿Cuál? La iglesia. ¿Y por quién está conformada la iglesia? 1 Corintios 1:2 dice: a los santificados en Jesús, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Un cuerpo. Y el cuerpo tiene en el centro a Jesucristo. El cuerpo es cristocéntrico. Un solo cuerpo. No hay dos cuerpos, tres cuerpos, cuatro cuerpos. Es solo un cuerpo. Un solo espíritu. ¿Cuál espíritu? Juan 14:17. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros en aquel momento y morará en vosotros después de la cruz. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida gracias a la cruz. Un solo Señor. Romanos 14:8-9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo murió y resucitó para ser el único Señor. Entonces tenemos un solo Señor. Dice, una sola fe. ¿Cuál? Pues la fe bíblica, la fe que cree en la palabra de Dios, que no se desvía de ahí.
La fe que dice Hebreos 11, sin la cual es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe. Dice un solo bautismo, Pablo. ¿Cuál? Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí sigue adelante explicando que cuando bajamos a las aguas bautismales morimos a nuestra antigua naturaleza, cuando salimos de ellas renacemos a una nueva vida. Es un poco la explicación que da Pablo en Romanos 6. Dice un Dios y Padre, un Dios y Padre. Vamos a la famosa oración hebrea que es muy famosa, que se llama la Shema, que está en Deuteronomio 6. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que tenemos un Señor, un bautismo, una fe, un solo cuerpo, un solo Padre. Y termina, versículo 21, con esto terminamos el texto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por tanto, la unidad del Padre con el Hijo, del Hijo con la Iglesia, de la Iglesia con el Padre a través del Hijo, testifica, ¿qué cosa? Que antes éramos enemigos de ese Padre Celestial, pero ahora a través de Cristo y de su amor hemos sido reconciliados. Entonces ahora cuando vayamos al juicio no vamos a enfrentar a Cristo como juez, sino lo vamos a enfrentar como nuestro defensor, como nuestro Salvador. Por otra parte, ¿por qué tiene que ser una sola fe? Porque el mundo no puede creer en una fe dividida. El mundo se olvida, entonces ¿a quién creo? Tiene que ser una sola cosa. Tiene que haber una unidad doctrinal. La sana doctrina tiene que estar metida dentro de nuestro ADN. Y es en esa unidad de la fe en que nosotros vemos el propósito divino. Porque si creemos en lo mismo, creemos en el mismo y por lo tanto sabemos que somos enviados por el mismo. Y ahí es donde está la misión de la iglesia. Precisamente para eso dijo Cristo al Padre, no te los lleves, déjalos aquí. Porque nosotros somos una iglesia con misión. Para ir concluyendo, Jesús ora por sus discípulos porque los va a dejar en un mundo hostil, entonces tiene que interceder por ellos. Ellos son llamados a influenciar el mundo y santificados en la palabra de Dios. Esa palabra es la inspirada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Oró por ellos y oró por nosotros, los que vamos a creer por el testimonio de ellos. Y oró por la unidad, llámese la sana doctrina bíblica. Y de esa sana doctrina bíblica la quiere hablar allá afuera. De ninguna otra. No es de tu mejor vida ahora. Es de que tu mejor vida está después. Porque si hay algo que promete la Escritura hoy, es sufrimiento. ¿Saben qué promete el diablo hoy? Prosperidad, placer, riqueza. ¿Y sabe qué promete la Escritura? Toda la Escritura. Sufrimiento por Cristo, rechazo, todo eso. Pero bueno, nosotros vamos a recorrer el camino que recorrió nuestro Señor. Él murió por su misión, nosotros vamos a morir por la nuestra. ¿Cómo aplicamos todo esto? Bueno, vamos a cumplir nuestra misión, que es proclamar la verdad, cueste lo que nos cueste. Si esta verdad me separa de mi familia sanguínea, que me separe. Que me separe. Porque no lo digo yo, lo dijo Cristo. Yo vine a traer espada, a separar padres de hijos. Porque el que ama más a su padre y a su hijo y a mí no es digno de ser discípulo mío. La verdad nos puede costar nuestra familia, nos puede costar nuestro trabajo, la verdad nos puede costar nuestra vida, como le costó a esos 11 que estaban ahí, menos uno. Y cuando vayamos a proclamar esta verdad, del grupo de gente donde la proclamemos, va a haber un pequeñito grupo que va a decir, wow. Un pequeñito grupo que el Espíritu Santo los hizo nacer de nuevo, que le dio la fe para creer, que los convenció de pecado, como vimos ayer al final de la presentación, y que los hizo conscientes, no los obligó, los hizo conscientes de que a menos que alguien los salve, ellos se pierden.
Y apareció la iglesia con misión en ese momento y les dijo, aquí te traigo al que te va a salvar. En la última cena el Señor estableció la verdad como la palabra de Dios. Ahora vamos a pegar aquí el concepto con que empezamos. Dijimos que hay dos grandes principios sobre los cuales se basa nuestra fe cristiana: que Dios existe y que la Biblia es su palabra. Acabamos de aprender de Jesucristo que en efecto lo que nosotros tenemos como Biblia hoy es su palabra. Y estos dos elementos, que Dios existe y que la Biblia es su palabra, nos garantizan que Jesús es quien dijo ser y que su sacrificio es eficaz para todos nosotros. Y esa, mis queridos hermanos, es nuestra esperanza. Oramos. Te damos gracias, infinito y sabio Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros. Te damos gracias porque a esta manada pequeña le has revelado los secretos del reino. El misterio que estaba allá atrás y que ahora entendemos que es tu precioso Hijo Jesucristo. Te damos gracias por apartarnos para ti y te damos gracias por darnos la misión de ir a proclamar tu verdad, de ir a proclamar tu palabra. Porque todo esto, Señor, todo esto es para tu gloria. Todo esto es para que te glorifiques, para que te goces. Nuestra vida, nuestra existencia es para tu gloria. Por eso hoy esta pequeña congregación, Señor, levanta sus brazos diciéndote: a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la majestad, la grandeza, el poder, porque tú eres grande y todopoderoso Dios, a quien adoramos y amamos y honramos, porque tú eres excelso por todos los siglos de los siglos. Amén.